En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del año 1965 que Singapur obtuvo su independencia, en gran parte, porque Malasia no quería ese pantano formado por pescadores chinos. Lee Kuan Yew asumió el poder y el gran reto de conseguir que un pueblo sin recursos naturales y el país más pequeño de Asia pudiera progresar. Tras la creación de la Junta de Desarrollo Económico de Singapur, se puso en práctica numerosas medidas económicas destinadas a generar riqueza donde no la había. Así pues, Lee Kuan Yew se centró en reducir impuestos, lo que permitió atraer inversión extranjera, facilitar el comercio internacional eliminando trabas burocráticas y tasas. Se esforzó en llegar a acuerdos de libre comercio con países asiáticos y de Oriente Medio. Facilitó los procesos para abrir empresas tanto locales como extranjeras. Redujo la burocracia. Se encargó de limitar el tamaño del Estado. Aplicó numerosas políticas de estímulo al sector privado y todo ello con un gasto público muy reducido. En la actualidad, Singapur es el país más capitalista del mundo. El impuesto sobre la renta es de los más bajos del planeta. Oscila entre el 0% para rentas inferiores a $20.000 singapurenses y el máximo del 22% para rentas superiores a los $320.000 singapurenses. No existen impuestos sobre las ganancias de capital o herencias. El impuesto de sociedades tiene un máximo del 18%, pero cuenta con numerosas exenciones, sobre todo para las nuevas empresas que varían entre el 50 y el 100%. El gasto público apenas alcanza el 15% y tienen un tipo único de IVA del 7%. La renta per cápita de Singapur pasó de $500 en 1965 a 64.500 en el año 2020. ¿Cómo? Aplicando, una vez más, políticas económicas liberales. Estas políticas han permitido que Singapur se haya convertido en el segundo país más rico del mundo. Posee el segundo puerto más grande a nivel mundial, que aporta un 7% al PIB. Un crecimiento anualizado del 6,78% los últimos 40 años. Una tasa de paro inferior al 2%. Cuentan con la mejor educación del mundo. Uno de los mejores sistemas sanitarios del planeta. También es el país más seguro del mundo, los índices de corrupción son los más reducidos del globo terráqueo, es el segundo país por facilidad para realizar negocios y uno de los países con mayor calidad de vida. Singapur, en el año 1985, consiguió igualar la renta per cápita de España. Hoy en día, dobla la española. Lee Kuan Yew dejó muchas frases antes de fallecer, pero su espíritu y el que inculcó a Singapur, trabajo, responsabilidad y pragmatismo, se pueden resumir en esta pequeña selección. Lo que temo es la complacencia. Cuando las cosas van bien, la gente tiende a querer más por trabajar menos. Incluso desde mi lecho de muerte, incluso cuando me vayan a bajar a la tumba, si siento que algo va mal, me levantaré para solucionarlo. Empecé creyendo que todos los hombres eran iguales. Ahora sé que eso es lo más equivocado que he pensado nunca. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 31 de enero de 2021, vamos a analizar a dónde van nuestros impuestos. También vamos a tener con nosotros hoy a Rosa Díez, que presenta nuevo libro, que es La demolición, un libro muy interesante, ahí se ve bien, y nos va a explicar pues, todo lo que estamos viendo en España. Pero antes de analizar todo esto, vamos a hablar, porque durante toda esta semana, bueno, en primer lugar quiero agradecer todos los mensajes que me enviaron de apoyo y de agradecimiento por estar en el programa de Iker, muchos a lo mejor os han entrado. Estuvimos haciendo un programa especial con Iker Jiménez en Horizontes, un nuevo programa el miércoles por la noche, en el que abordamos la situación a raíz de la polémica de los youtubers, de en realidad en España, en qué nos estamos gastando el dinero, si pagamos mucho o pocos impuestos. Aprovecho aquí también para decir que cuando mucha gente me dice, Jano, ¿por qué no vas a otros programas? Yo he de decir una cosa que siempre dice Iker antes de empezar, y es decid lo que os dé la gana. Ahí estaré.
programa en directo, que luego no editan y que hacen cosas de estas. No. Y hay que reconocerle el valor a Iker Jiménez de invitar a personas que no saben por dónde le va a salir. Iker no tiene ni idea nunca de lo que yo digo o dejo de decir, lo que voy a decir, o si voy a plantear alguna cuestión que pueda ser un poco controvertida. Jamás, nunca. Nunca me pregunta, oye, ¿y tú qué vas a decir? No. No tiene ni idea. Esa es la valentía de Iker Jiménez y por eso también el éxito que ha tenido en este último tiempo. Y es cierto que su trabajo lleva ya muchísimos años realizándolo de forma honesta, cosa que no ocurre con la mayoría de los periodistas, y por fin, pues bueno, ha llegado tarde, pero está teniendo un reconocimiento muy importante. Entonces, a raíz de ese programa, ha habido mucha gente que, claro, la mafia mediática se ha vuelto loca. Ha dicho, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Que estamos viendo que en prime time hay un chico, como en mi caso, yo pude decir en prime time televisivo que el 50%, pagar el 50% de lo que ganas, eso no son impuestos, que eso es un robo. Yo no había escuchado esto en ningún canal de televisión y hay que reconocerle el mérito y la valentía que tuvo Iker Jiménez para permitirnos, entre ellos a mí, poder definir otro tipo de ideas que hasta entonces pues no se habían dicho nunca en televisión. Y hay gente que está muy preocupada con esto, porque algunos, es verdad que esto cuesta, es un trabajo lento, cuesta mucho, pero ya empiezan a decir, bueno, a lo mejor esto de que pago impuestos para la sanidad, la educación, que los niños tengan sus parques y que tengamos carreteras, a lo mejor pagamos demasiado. ¿En qué se van nuestros impuestos? ¿En qué nos gastamos ese dineral que independientemente muchos ponen el foco en los youtubers? No, a la clase media en España también se le esquilma de una forma salvaje. Yo como autónomo, y supongo que muchos de ustedes también, lo vemos mes a mes y trimestre a trimestre la cantidad de dinero que nos quitan. Y no estamos en la renta más alta, digamos, en la cuota más alta de IRPF. No, en absoluto. Entonces vamos a analizar esto. Hemos empezado hablando de Singapur. Ya saben que bueno, yo tengo especial debilidad por Singapur. A mí hay dos cosas que me fascinan y es como un pantano, tal cual de pescadores chinos que no querían los malayos, se convierte en una potencia económica y el segundo país más rico del mundo. Es que es fascinante, no me lo negarán. ¿Tiene sus cosas malas Singapur? Hombre, pues sí las tiene, sobre todo a nivel social. El tema, por ejemplo, de la homosexualidad. Está prohibida, es ilegal la homosexualidad en Singapur. Pues hombre, quien es homosexual en Singapur pues tiene un problema. O incluso el que quiera visitar Singapur, si es homosexual, pues también tiene un problema. Pero luego también hay otro tipo de cuestiones, como puede ser el tema de las drogas, que no se andan con chiquitas. Muchas veces es hasta pena de muerte tener unos cuantos gramos de droga. En fin, hay ciertas cuestiones que podrían ser debatibles desde nuestra perspectiva occidental. Pero centrándonos en términos económicos, pues hay mucha gente que a veces yo recuerdo, no recuerdo qué programa era, creo que era La Sexta Noche, que estaba Elisa Beni, no saben ustedes, esta prodigiosa que tenemos en España, si hay alguno que no está en España, una intelectual referencia a nivel mundial y a nivel europeo, la han estado consultando también ahora por el tema de los fondos, a ver cómo hacerlo, que en un debate, no recuerdo si era con Dani o con Juan, no sé si era con Daniel Lacalle o con Juan Ramón Rayo, y estaban hablando de la legislación laboral y la legislación laboral danesa, mucho más flexible que la española, y salió diciendo ya, bueno, pero es que en Dinamarca van en bicicleta. Claro, ¿cómo no habíamos caído en ese detalle para abordar la legislación laboral? Y como todo el mundo sabe, es fundamental saber si la gente va o no va en bicicleta. Pues esta excusa que muchas veces se pone, no es que en Singapur es que son distintos, no es que en Singapur son no sé cuántos, lo que ustedes quieran. Pero es que no es solo Singapur, hay muchísimos ejemplos. A mí me fascina el ejemplo de Singapur y de la historia económica de decir que también me fascina el ejemplo de Shenzhen. Que les voy a leer los datos rápidamente porque lo tengo aquí. Es un pequeño adelanto del próximo libro. Voy a hacer un spoiler, supongo que a la editorial no le importará, es simplemente un fragmentito, que es, en 1980, Shenzhen, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho, no era más que una localidad pesquera poblada por apenas 30.000 personas. 30.000 personas, un pueblo español. A día de hoy, su población es superior a los 14 millones de habitantes. Alberga más de 6.000 fabricantes de dispositivos electrónicos. Es la sede de 2 de las 5 compañías telefónicas más grandes del mundo, Huawei y ZTE. Produce más de la mitad de los 2.500 millones de móviles que se venden al año en todo el mundo. Es uno de los puertos más grandes del planeta por tráfico de contenedores y el PIB per cápita de su población ha pasado de ser inferior a un euro en la época de Mao, a alcanzar los 25.500. Esto no tiene parangón en la historia. El que le gusta la historia económica
pues desde luego que, aunque luego haya cosas que no nos gusten sobre China, igual que puede ser sobre Singapur, es admirable. A mí me fascina. A mí me fascina ver la evolución de Singapur, como no eran nada y cómo han conseguido ser una potencia económica y sobre todo un referente en muchísimos aspectos. Pero bueno, como en España nosotros se ha abierto este debate y por primera vez ha habido de verdad, yo siempre digo que la revolución en España será liberal o no será, porque aquí mucha gente dice, no, es que el liberalismo en España, pues el liberalismo en España hemos tenido un rato y muy poquito, enseguida nos lo hemos cargado. Y además, la verdadera revolución es tener un Estado que prácticamente no exista. Esa es la verdadera revolución. Cambiar un Estado omnipresente por otro Estado omnipresente, eso de revolución tiene más bien poco. De hecho, es lo que se ha hecho durante siglos. La verdadera revolución es la libertad individual y sobre todo no estar sometido al Estado y a 4 burócratas manirrotos. Entonces vamos a analizar en qué nos gastamos los impuestos, en qué se gasta nuestro dinero, con esta excusa que ya verán que no es por la sanidad y la educación, porque esto es otra cosa que a mucha gente a lo mejor le preocupaban las carreteras. Decían, no, es que claro, si no, no tenemos carreteras. Ya, en Singapur las tienen sin asfaltar. En Suiza también. No sé si ustedes han estado en Suiza. Cuando uno llega ahí dice, bueno, pues nada, es todo polvo, incluso van en burro, con latigazos. En fin, están en la época medieval todavía, porque claro, como no tienen altos impuestos, pues hombre, ¿cómo vas a pagar las carreteras? En fin, esta demagogia barata que se ha estado utilizando últimamente en los medios de comunicación, porque claro, el gran problema aquí es que hay programas como este, que por suerte cada vez cuenta con mayor nivel de oyentes. Este mes todavía no ha concluido, pero vamos a superar, que desde aquí se lo agradezco a ustedes, más de 500.000 de oyentes, que es una auténtica locura para un chico que está aquí metido en su casa, que empezó hace un año haciendo estos podcasts con la ayuda única y exclusivamente de sus seguidores. Esto, claro, hay medios de comunicación que tienen programas que lo ven incluso menos gente. Y eso que tienen muchísimo dinero y muchos más recursos. Entonces, bueno, están nerviosos porque ven que la batalla pues ya no la tienen todas consigo y ahora viene otro problema y es cómo se van a apoderar de las tecnológicas. Hay un podcast, La dictadura de las tecnológicas, en el que abordamos todo este asunto y todo este problema que es desgraciadamente donde yo creo que donde nos van a pillar. Entonces ahí habrá que buscar otras alternativas. Pero bueno, vamos a analizar ¿dónde narices se van nuestros impuestos? Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Antes de empezar, que muchas veces se me olvida, me comentó mi querido amigo Álvaro Bernat, que hay que darle el nuevo algoritmo de YouTube, consiste en que tienes que dar un like y dejar un comentario para que tenga relevancia. Ya sé que es que es toda la fuerza orca. Si pueden dejar un like y un comentario, estupendo. Vamos a hacer una pausa de 5 segundos a partir de ahora todos los programas, luego se me olvidarán, pero para que ustedes den like y los comentarios. Vamos a empezar con esa pausa de 5 segundos. Bueno, pues ya después de esto vamos a analizar dónde se van nuestros impuestos. Vamos a comenzar hablando de la gran partida. Esto, el porcentaje que les voy a dar es sobre el porcentaje del gasto público total. No confundir sobre el porcentaje del PIB. ¿Por qué es mejor hacerlo así? Vamos a suponerlo algo muy sencillo. España genera 100 y gasta 20 en educación, ¿vale? Esto sobre el PIB. Entonces dices, bueno, el 20% se destina a educación. España genera 115 y entonces ya no se aporta el 20% de educación, se aportaría menos. ¿Esto quiere decir recortes salvajes, ya no se está aportando tanto a educación? No, simplemente que el porcentaje varía. Por eso es mejor hacerlo siempre, desde mi punto de vista, y en esto coincidimos muchos, sobre el gasto público total. Es mucho más fiable que no hacerlo sobre el porcentaje del PIB porque puede resultar engañoso. Si el PIB está creciendo mucho, no significa, incluso aunque tú aumentes la cuantía a educación o sanidad, puede que sea hasta menor en porcentaje del PIB. Entonces conviene hacerlo sobre el porcentaje del gasto público total. La gran partida que se lleva la palma son las pensiones. En concreto, el 39,32% del dinero que recauda el Estado va destinado a pagar pensiones. Ahora abordaremos cómo solucionar este asunto. Y también hablaremos de la que ha montado el diario El Mundo. No sé si se han enterado, ahora lo comentaremos.
El 15% va destinado a sanidad. Muchos están transferidas, pero si hiciésemos y juntásemos todas las partidas transferidas a las comunidades autónomas, sería el 15% del total. El 10% va a educación y, ojo, fíjense, esto seguramente muchos de ustedes no lo sabían. El 9% va destinado a los intereses de la deuda pública. 9%, prácticamente lo mismo que invertimos en educación, es lo que nos gastamos en pagar los intereses de la deuda pública. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? Para que luego, cuando escuchen a todos estos fantoches, que sobre todo están en esa cadena televisiva llamada La Sexta, popularmente conocida como La Secta, cuando dicen, no, hay que endeudarse la deuda pública y luego ya veremos. ¿Cómo que luego ya veremos? Luego ya veremos es que el resto tenemos que pagar muchísimos más impuestos porque un porcentaje de ese gasto va a ir destinado a pagar los intereses de la deuda pública. Que aquí nos estamos endeudando de forma salvaje y los presupuestos que ha presentado este gobierno nos condenan al endeudamiento salvaje. ¿En qué va a repercutir esto? Por supuesto, en un mayor gasto en los intereses de la deuda pública. Insisto, el 10% educación, 9% los intereses de la deuda pública. Para cuando escuchen a todos estos fantoches, que hay muchos, que siempre están repitiendo la matraca de no, hay que endeudarse y no pasa nada. Claro que pasa. Por cierto, luego estos son los mismos que se creen que el gran problema es que se vaya un youtuber que deja de pagar 2 millones de euros. 2 millones de euros, que no es absolutamente nada. Se podrían ir 1.000 personas que no notaríamos la diferencia. Pero bueno, vamos con las siguientes partidas. El 8,3% va a protección del medio ambiente. No es una cuantía menor, protección del medio ambiente. El 4,8% va al desempleo, es decir, la gente que está desempleada, tenéis que pagarle, pues muchos de ellos. El 4% a prestaciones económicas, otras prestaciones económicas en las que se incluyen ayudas sociales, en fin, todo este tipo de cositas. Ya tenemos luego con el desempleo y estas prestaciones económicas, algunas de ellas sí que es verdad que son necesarias, otras tantas no, que estamos hablando del 10%. Ahora luego vamos a analizar cómo se podría reformar todo este asunto y por qué están nerviosos, porque saben que hay alternativas y que por primera vez se están escuchando. El 3% para defensa. Algunos, el otro día, es que la verdad, insisto, esto háganlo, el porcentaje del gasto público total, no el porcentaje del PIB, porque uno me decía, no, no es el 1% sobre el PIB, pero no sobre el gasto público total. Y el 1,4% sobre el orden público y seguridad. Esto también es muy... ¡Ay! ¿Y qué quieres? ¿Que no tengamos policías y no tenemos tampoco bomberos? No, sí, los tenemos. ¿Y el ejército? Sí, los tenemos. No se preocupen que los tenemos. Pero el 1,4% del gasto total va a eso. O sea que estas son, digamos, las grandes partidas. En fin, vemos que las pensiones es donde se va el gasto. El Estado todos los meses tiene que meter 9 millones de nóminas públicas en cuentas corrientes, en cuentas bancarias de personas que tienen que recibir su dinero. De hecho, y hablábamos del Mundo, el diario El Mundo hace unas cuantas horas, yo esto lo grabo por el único rato que tengo, que son los sábados de madrugada, había publicado un tuit diciendo portada embargada. Y yo me he quedado, digo, bueno, ¿cómo portada embargada? Cuando ya en lo que se veía de la portada era el señor Escrivá diciendo que era necesario reformar el sistema de pensiones para que llegasen las ayudas de la Unión Europea, que eran unas de las condiciones. Yo creo recordar que lo dije esto con mi querido doctor Gaona y Joan Miquel en su programa La Reunión Secreta en el mes de mayo, que iba a venir un tijeretazo curioso. Y la gente, cuando estos han puesto estupendos, mira, suben las pensiones, ole, sí, ole, lo que tú quieras. Pero ya el propio ministro decía esto en la portada y el resto estaba embargado. Y dices, bueno, madre mía, he pensado, ¿qué van a sacar? Porque ya me parece que es algo que pueda eclipsar que el propio ministro de este gobierno de propaganda fatua y repugnante esté reconociendo que va a venir un tijeretazo de narices en las pensiones y sobre todo irá por la parte de la edad de jubilación, pues ya me parecía una notición. Que lo reconozca, no que se sepa. Esto ya ustedes, si siguen este programa, lo llevan sabiendo desde hace más de, pues desde que empezamos, 1 año y pico. Y resulta que han puesto que Messi no sé cuánto dinero le costaba al Barça y que había quebrado al club. Y bueno, alucinante. Pero bueno, sobre el tema de las pensiones, el 40%. Vale. El problema que tenemos en España es muy sencillo. ¿Cómo es el sistema de pensiones explicado más o menos para que lo podamos entender? Nosotros trabajamos,
los que tienen una nómina, el Estado viene y le dice, oiga, de los 1.000 le quito 150. ¿Y por qué, señor Estado? ¿Por qué me quita usted estos 150? No, porque eso lo voy a administrar para cuando usted se jubile, yo luego se lo devuelvo. Pero todo, sí, todo. Usted no se preocupe que va a tener esto de recompensa. Entonces, bueno, pues ahí están los trabajadores, el Estado le va quitando el dinero y en realidad lo que hace el Estado no es guardarlo para cuando tú te jubiles, es decir, toma, lo que has aportado, porcentaje de lo que has aportado. No. El Estado, con ese dinero que está cogiendo, paga a los pensionistas. Esta es la cuestión. Es decir, cómo funciona una estafa piramidal. No sé si ustedes saben cómo funciona una estafa piramidal. Es básicamente así. Es aporta y cuando llegues vas a ganar, vamos, todo lo que has aportado y más. No ocurre. ¿Cuál es el problema que tiene España? Pues principalmente dos muy graves. El primero de ellos, unas tasas de desempleo que son demenciales y que hemos normalizado. De verdad, estamos acostumbrados ya a escuchar un paro entre el 14, el 16, el 17. Ahora, porque estamos tapando con los ERTE a casi 800, 900.000 personas que están en ERTE, pues tenemos una tasa de desempleo del 16%. Si quitásemos ese parche, que lo quitaríamos antes o después, veríamos cómo la tasa de paro se dispararía cerca del 20%, incluso lo podría superar. Pero bueno, aquí estamos tapándolo, un 16% de paro, y a todos nos parece estupendo. Claro, es imposible. Y cuando tú tienes un sistema que consiste en quitarle al que está trabajando ahora para pagar al que ya ha dejado de trabajar, pueda funcionar con estas tasas de desempleo. Yo creo que esto es lógico, yo creo que esto lo puede entender hasta un comunista. Yo creo que esto, en fin, todo el mundo lo puede tener claro. Otra cuestión muy importante, pues lo que es la demografía. Es decir, en España, por suerte, somos el segundo país del mundo, solo por detrás de Japón. En algunos momentos, algunos años lo superamos, los igualamos, con mayor esperanza de vida. Oye, eso es una buena noticia, la gente vive más, estupendo. ¿Qué ocurre? Que si viven más y se jubilan a los 65, 66, 67 años y luego van a estar casi 20 años los que tú tienes que pagarles, tienes un problemón. ¿Por qué? Porque la gente que se va a ir retirando en estas últimas, sobre todo las nuevas generaciones, yo ya le digo a la gente de mi generación, no confíen en que el Estado le vaya a pagar su pensión, porque no va a ser así. Entonces, tienes que pagarles igualmente. ¿Cómo lo haces? Vía impuestos. Consigues recaudar, o bien extrayendo de la nómina del trabajador un porcentaje, o bien haciendo pues, impuestos indirectos, aumentándolos, etcétera, etcétera. Es decir, el grueso de las partidas del gasto público, del gasto total en España, el 40%, va destinado a pensiones. ¿Y cómo podemos cambiar esto? Evidentemente, este sistema no se cambia de la noche a la mañana. Esto, en la época del cortoplacismo, yo entiendo que habrá gente que dirá, pues reformamos esto y en 3 años ya ha cambiado la historia. No, este problema ya lo tenemos en España. ¿Se puede cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. ¿Qué hace falta? Valentía. Valentía y responsabilidad, como la que tuvo Lee Kuan Yew, para decir, miren, señores españoles, el sistema está quebrado. No funciona, es imposible, es inviable. Todos los que ahora mismo están pagando pensando que van a recibir una pensión, no van a recibir ese importe, porque no podemos pagar. Y la realidad es que el sistema que hemos tenido en España, tanto fiscal, monetario, por suerte, hace años que ya la tiene la Unión Europea, por suerte entre comillas, porque tampoco es que hagan... En fin, a mí no, las políticas de estímulo no soy muy fan de ellas, pero bueno, esto ya sería para otro podcast. Pero la política fiscal en España lo que ya te ha traído es a tener un sistema que está quebrado a nivel de pensiones y un país que vive deficitario, que vive del endeudamiento público. Que si mañana no estamos conectados artificialmente al Banco Central Europeo, o que incluso, digo más, si España no estuviese en la Unión Europea, tendría que declarar suspensión de pagos mañana. Así de sencillo. Esta es la realidad de este modelo tan maravilloso de pagamos impuestos y todos. ¡Ay, claro que sí, hombre! ¿Cómo no vamos a pagar impuestos? Sí, los impuestos tienes que pagar, muy bien. ¿Pero tantos? ¿Y para qué? La realidad es que este sistema de pensiones no funciona. ¿Cómo se puede cambiar? Un sistema de capitalización. ¿Y esto qué es? Mucha gente me dice, Jano, ¿y esto cuando lo dices qué significa? Supongamos que usted cobra 1.000 euros. Se puede hacer de diversas formas. No existe un único sistema de capitalización. Existen varias formas dentro de ese sistema. Uno es que, por ejemplo, oiga, usted cobra 1.000, tome sus 1.000, ya se apañará. Y la otra opción es que destines, según ciertos tramos, pues el 10%, el 20% o el 25% a tu futura pensión. No es que el Estado coja y diga, vale, yo esto que te quito luego se lo devuelvo. No. Tú estás diciendo de 1.000,
Cada mes quiero que 100 vaya acumulándose en una especie de hucha que el día de mañana, cuando yo me jubile, recibo ese dinero. Y hay gente que dice, entonces el otro día me escribía un Twitter, me decía uno, bueno, ¿y qué tengo que estar con 29 años pensando en mi pensión o con 35 años? Sí, claro, sí. Esto ocurre en otras partes del mundo, ¿eh? Que aquí nos creemos que lo que pasa aquí es lo que pasa en todos lados. No, 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 no. O puedes no preocuparte, ahí no hay ningún problema, y cuando te jubiles, el Estado te dirá, mira, es que no tengo para pagarte lo que has aportado. Y a ver qué haces. Si alguien prefiere, que ese es el problema que hay en este país, que su futuro esté en manos de un burócrata al cual no le interesa lo más mínimo ni tus problemas, ni tu futuro, ni tu situación, que le traes sin cuidado, que eres un número, punto, ya está, eso es lo que tú eres para un burócrata. Si hay alguien que cree que es mejor que ese dinero se lo administre este tipo de gentuza, pues bueno, el problema ya es más bien de autoestima. Y desde luego creo que prefiero administrarme yo mi propio futuro que en un burócrata que ni siquiera sabe quién soy. Pero en fin, este es el modelo y esta es la solución al sistema de pensiones actual. ¿Esto se ve reflejado en un año? Pues no, no se ve reflejado en un año, ni se ve reflejado en 2 años, ni en 5, pero sí que lo vamos a ver reflejado y nosotros, gente de mi generación o gente más joven, ya se aprovechará de tener un sistema que no será tan ruinoso como es este. ¿Y qué conseguiríamos con esto? Pues que ese 40% de pensiones que se va el gasto público total sería muchísimo más bajo. ¿Y qué conseguiríamos así? Poder reducir impuestos. Cosa que no ocurre. ¿Por qué? Porque hay que mantener la estafa piramidal que se montó con las pensiones, un sistema que se ideó cuando existía pleno empleo en España y que está, vamos, básicamente centrado en eso, se sustenta con eso. Si no, no. Y como no es el caso de España, tenemos unas tasas de desempleo, somos el país que cuenta con el mayor desempleo de la Unión Europea, el problema es mayúsculo. Sobre sanidad, el 15%. Aquí ya algunos dirán hay que invertir más, hay que invertir menos. Hablábamos del caso de Singapur. Singapur invierte incluso menos que nosotros en sanidad, el 12%. Pero esto, como les digo, ya es una cuestión opinable. Algunos creerán que es una cuestión de cantidad y no de calidad y sobre todo de eficiencia de los recursos. La eficiencia es muy importante y muchas veces aquí nos olvidamos y pensamos, pagamos más, entonces así seremos mejores. Pues no. Educación, un 10%. Intereses de la deuda pública, 9%. Sobre educación, Singapur, que sepan ustedes que con el gasto público que les comentaba antes, que apenas llega al 15%, invierte 3 veces más, el 29% en educación. Nosotros el 10%. O sea que para la gente que cree que hay que pagar muchos impuestos porque así invertiremos más, que esto es muy típico de los socialistas, que los socialistas son así, los pobres, la verdad, que en economía es una cosa terrible. Fíjense, esto lo podría saber cualquiera que no haya analizado y estudiado la historia económica o que no haya estudiado economía. Tampoco hace falta estudiar economía para saber estas cosas. Pero esta gente es así. Dicen, ¿pagas más? Pues tienes más recursos. A ver, esto lo sabe un niño de 5 años, es la lógica que aplicaría un niño de 5 años. La economía es un poco más complejo que eso, bastante más complejo que eso. Y de hecho, pues claro, cuando das estos datos les estalla la cabeza porque no consiguen comprender. Pero bueno, como les comentaba, intereses de la deuda pública, 9%. Este porcentaje va a seguir aumentando y va a seguir aumentando siempre y cuando nosotros sigamos siendo un país deficitario, es decir, que gastamos más de lo que ingresamos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Reducir el gasto e intentar aumentar los ingresos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues bueno, hay muchas fórmulas. Una de ellas, en la que yo soy partidario, es reduciendo impuestos para atraer inversión extranjera. Y les pongo un ejemplo. ¿A España nos vendría bien que estuviese aquí asentada Google? Hombre, pues sí, nos vendría bien. ¿A Singapur le ha venido bien que multitud de empresas extranjeras, sobre todo el sector financiero, se hayan ido a Singapur y no se hayan ido, por ejemplo, a Camboya? Hombre, pues sí, les ha venido bastante bien. ¿Y cómo han hecho eso posible? Reduciendo impuestos y creando un clima fiscal que es beneficioso para las empresas y para los trabajadores. No hay que olvidar nunca, que lo que es beneficioso para un empresario lo es también para un trabajador. Y en España tenemos un gran problema con esto y de verdad pensamos que el empresario es un ser perverso al cual le interesa tener a los trabajadores, vamos, en la más absoluta miseria. Y también tenemos que tener otra cosa muy metida en la cabeza, y es que es imposible que los sueldos de los trabajadores, que en España son bajos, sí, yo no lo voy a negar, en la inmensa mayoría de casos, es imposible que aumente con estas tasas de desempleo. Imposible.
Vamos con otras partidas. Bueno, hablábamos de defensa, el 3%, hablábamos del orden público y seguridad, y si juntamos el desempleo con otras prestaciones económicas, nos juntamos casi en el 10%. ¿Esto cómo se puede solucionar? ¿Cómo podemos de golpe el 40% de lo que gastamos con estas pensiones ruinosas del sistema de pensiones que tenemos en España? Y con el desempleo, que si lo juntamos a otras prestaciones, ya estamos hablando del 50% de lo que nos gastamos va destinado a esto. El 50%. Es una auténtica barbaridad. ¿Cómo conseguimos que esto cambie? Pues hay que hacer una legislación laboral flexible. ¿Y esto en qué consiste? Pues consiste en lo que comentaba antes, que el empresario tenga facilidad a la hora de contratar. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos rebajar las cotizaciones a la seguridad social que pagan los empresarios, eliminar, por ejemplo, la indemnización por despido, que es una de las grandes cuestiones que, y esto ya lo hemos comentado alguna vez, hay gente que cree que esto es un derecho. Yo siempre digo que extraño derecho es aquel que te condena al paro sine die. Te despiden, te dan una pensión, la más alta de la Unión Europea, que es en el caso de España, una indemnización por despido, perdón, la más alta en el caso de España de toda la Unión Europea, y luego ya no vuelves a encontrar trabajo. ¿Qué derecho es ese? ¿No sería mejor que a la hora de poder contratar, eliminar todas esas trabas burocráticas que hay que hacer a la hora de la contratación, pudiésemos ver cómo una persona que pierde su puesto de trabajo lo encuentra en menos de 3 semanas? ¿No sería ese un modelo a seguir? Que es el modelo a seguir que hay en multitud de países del mundo. ¿O acaso es mejor para el trabajador, otra de las grandes mantras que ha consumido durante muchísimos años la población española, tener todo este tipo de supuestos derechos y protecciones que en realidad condenan al paro y a la miseria a multitud de ciudadanos españoles, millones de españoles que lo están pasando fatal, que están pendientes de ver si reciben o no una limosna estatal de esta gentuza que con sus leyes los condenan a la miseria? ¿No sería mejor que los trabajadores pudiesen tener el poder de negociación? ¿Y esto cómo se consigue? Esto se consigue cuando el empresario tiene que pelearse por encontrar un trabajador, no al revés. Cuando un empresario pega una patada y le salen 200, puede poner, por supuesto, y esto es la naturaleza humana, unas condiciones, en la mayoría, hay empresas que no, pero en la mayoría, que son pues, beneficiosas, digamos, en los costes mucho más bajos. Es decir, si tú tienes 200 y ofreces 700 euros al mes, 800, 1000, me da igual, pongan ustedes la cuantía que quieran, pues de 200 alguno te lo va a aceptar. Ahora, si tienes a 3 para elegir, la cosa cambia. Ya no puedes ofrecer eso. ¿Por qué? Porque el otro dice, no, yo puedo escoger otra empresa que me paga más. Es decir, consigues que el trabajador tenga ese poder. Y los sueldos es como aumentan. Si es que, de verdad, esto, vamos, en economía hay cosas que son a veces, esto es una de ellas. Creer de verdad que haciendo este tipo de legislación laboral, que encima se la quieren cargar, es que tenemos una banda de tarados en el gobierno. Encima se la quieren cargar, pues lo que va a condenar a muchísima gente es, mire, todos los derechos que tengo aquí en este papelito, que esto también es muy típico de estos estatistas que se creen que yo escribo esto en un papel, lo presento al público y se cumple. Pues no funciona así el mundo. Lee un poquito más de historia, sería interesante que lo hiciesen, y una de las cosas por las que a mí me encanta la historia. Porque todo este tipo de estupideces o de ideas que algunos venden como revolucionarias no son más que poner en práctica tonterías que ya se han hecho en otros siglos, no tan lejanos, ni hace tampoco muchísimos años, y el resultado siempre ha sido el mismo. ¿Por qué iba a ser distinto? ¿Acaso crees que tu firma consigue cambiarlo? Pues no. Nada de lo que se escriba en un papelito luego se convierte en la práctica. Entonces, si, por ejemplo, lo hemos visto, aumenta el salario mínimo. Y todos, ole, estupendo, qué bien, vamos a cobrar más. Pues llega el empresario, hace cálculos y dice, vale, vamos a ver. De los 3 trabajadores que tengo, que ahora tengo que sumarles, aumentarles el sueldo, me voy a cargar a uno para poder pagar a los 2 restantes. Gran derecho, gran conquista. Gracias, Estado. Que es lo que pasó incluso en Alemania, cuando aplicaron en Alemania, que luego también, si quieren un día podemos hablar de Alemania, que a mí me cansa esto del milagro económico alemán, cuando tiene un porcentaje elevadísimo de la población que está bajo lo que se conoce como mini jobs o incluso mid jobs. Pero en Alemania, cuando aplicaron el salario mínimo, los trabajos que se vieron afectados, aumentó el desempleo. Pero ¿cómo no va a aumentar? Pero esto es la manía, sobre todo, del ignorante y a la vez arrogante que se cree que yo vengo aquí con la Biblia escrita, la presento al pueblo, miren, señor pueblo, aquí está la salvación. Y ahora todo esto se va a cumplir y el mundo va a ser maravilloso.
Pues no funciona así. Y los que han entendido que el mundo no funciona así son los países que ahora mismo están teniendo los mejores resultados económicos, principalmente al este. Desgraciadamente no en Occidente. Otra partida que también, si juntamos el tema del desempleo y el tema de las prestaciones junto con las pensiones, ya hablamos del 50% del gasto público. El 50%. En sanidad y en educación, incluso se podría invertir más en educación. Y si hiciésemos los deberes y dejásemos de ser un país deficitario que vive del endeudamiento público, que es que esta es la realidad. O sea, el sistema que está montado en España nos lleva al endeudamiento salvaje. Fin. Un país deficitario que gasta mucho más de lo que ingresa y que sobrevive gracias a la deuda pública, de forma artificial ahora mismo bajo el paraguas del Banco Central Europeo para pagar menos intereses. Pero el futuro de España, ¿qué consiste? En pagar, y Japón es un ejemplo, Japón destina el 20% de sus presupuestos va destinado a pagar la deuda pública, los intereses. Y eso que Japón suele, bueno, en fin, cuando le compran la deuda pública son en buenas condiciones. Y en el caso de España ahora lo son porque estamos bajo el paraguas del Banco Central Europeo. Pero la realidad es esta. Hay que reformar el sistema de pensiones y hay que reformar la legislación laboral. Y quien no tenga esto claro, que se olvide. Y ya entiendo, y esto a mí no me gusta ser demagogo, porque si no lo fácil sería, no, que recorten en los sueldos de los políticos. Yo soy partidario de eso. Ya saben que yo la cochiquera nacional la dejaría reducido a 7, 8 representantes, un representante por cada partido político. Usted es el representante de 90 diputados, pero cobra uno. Total, ¿para qué queremos ahí a tanto cerdo en la cochiquera si no sirve para nada? Si luego todos acaban diciendo lo que dice uno. Pues vale, pues muy bien, pues vamos a meter a un representante por cada uno. ¿Nos ahorraríamos dinero? Sí, nos ahorraríamos dinero. ¿Serviría para reformar el problema que tenemos en España? Pues no. ¿Coches oficiales? Yo también me cargaba a todos, excepto los de ya altos cargos, pero que hay gente con unos puestecillos de pacotilla con coche oficial, en fin, es un cachondeo. El Senado, eliminado. ¿Podemos reducir ministerios? Por supuesto que sí. El ministerio de Irene Montero que cuesta 500 millones de euros. Vale, estupendo, nos lo cargamos. Pero para que ustedes tengan en consideración una cosa, y es un dato que a mí me parece que es muy relevante. Por ejemplo, cargándonos el ministerio de Irene Montero, que serían 500 millones de euros, nos daría para pagar las pensiones un día y medio. Un día y medio. Entonces no hay que ser demagogo. Si queremos que de verdad en España se tome en serio este mensaje, no hay que ser demagogo. Y hay que decir la verdad. Y decir que aunque eliminásemos los ministerios, que repito, yo soy partidario, pero vamos, de todas, porque es verdad que se va un porcentaje muy pequeño en comparación con el gran grueso de lo que es el gasto que hay total. A mí me parece ya más una cuestión ética, moral, un insulto que mientras hay ciudadanos que están haciendo colas para comer, veamos como aquí hay politiquillos que se van comprando mansiones y saliendo en Vanity Fair, como la títere esta de Irene Montero, la Nini, reconvertida en ministra por haberse acostado con su jefe. Esto realmente, yo por supuesto que estoy en contra, pero no soluciona el problema. Entonces, no hay que caer en la demagogia. Decir, no, es que fíjense, se gastan el dinero en hacer un estudio sobre el impacto de la mujer en, yo qué sé, en los videojuegos o cuando está el día nublado. ¿Vale? Sí, es derrochar dinero, que evidentemente ayudaría, pero no es el grueso ni el gran problema. El problema es que en España no se tiene respeto al propio ciudadano por su dinero, por el dinero del contribuyente. Esto sería impensable. Este derroche continuo que está haciendo el Estado con nuestros impuestos sería impensable en un país en el cual la autoestima fuese alta. Dirán, oiga, el dinero público es sagrado. ¿Qué hace usted utilizando mi dinero que me roba de mi trabajo para gastarse en este tipo de imbecilidades, para colocar amiguetes? Habría que erradicarlo. Pero todo eso pasa por un cambio de mentalidad de la población española y por unas reformas que van encaminadas a esa mentalidad. Seríamos más libres, no tendríamos que depender del Estado para sobrevivir, que es lo que le ocurre a mucha gente, que depende de la nómina que le ingresa al Estado a final de mes. Claro, esto para el poder político es maravilloso, porque así tienes un voto cautivo. Dices, mira, tengo toda esta gente que o me votas o a lo mejor te pagan menos. Eso es lo que ellos buscan. La verdadera revolución es la liberal. Esa es la verdadera revolución. Y es así como muchísimos países, hablábamos de Singapur al principio, han conseguido mejorar. Y no hay más. Y muchas veces cuando hay gente que dice, bueno, pero ¿y las grandes empresas, los del IBEX 35, etcétera, etcétera,
¿Por qué no apoyan o por qué no permiten que este mensaje llegue a la población y sí que financian el mensaje contrario? Tienen ustedes que tener en cuenta una cosa. Vamos a hablar de estos cerdos miserables, porque ya va siendo hora. Algún podcast ya lo hemos comentado, pero ustedes tienen que pensar que el IBEX 35, los grandes empresarios del IBEX 35, con contadísimas excepciones, a la inmensa mayoría no le interesa un mercado libre. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene alguien con una idea mejor que le hace la competencia, incluso lo tumba. Por lo tanto, ¿qué le interesa? Le interesa llevarse bien con el poder político. Le interesa mantener esta sociedad clientelar, porque a lo mejor en el peor de los casos, en vez de ganar 6.000 millones de euros, gana 5.700 millones de euros. Pero se asegura que va a seguir teniendo el control. Y se asegura los favores que le hace el poder político. Esta es la realidad. Yo solamente conozco a un empresario, a uno, que de verdad, y no exagero, si hubiese 8 como él, España sería otro país. Así de claro, en cuestión de 5 años. Solo conozco a uno. Y no es del IBEX 35, evidentemente. La realidad es que la mayoría financia esta basura de sistema que nos ha condenado al endeudamiento público salvaje. No caigamos en la demagogia, tampoco consiste en caer en la demagogia, decir, no, es que fíjense los chiringuitos, porque esto es la misma estupidez que, por ejemplo, yo recuerdo cuando hablamos de reformar las pensiones. La gente puede salir por el otro lado diciendo, no, pues que las SICAP tributen aquí. Vale, muy bien. Pagaríamos, si tributasen aquí, y luego habría que hacer las estimaciones, y siendo súper optimistas, tendríamos para pagar 19 horas las pensiones, ni siquiera un día. Ni siquiera podríamos pagar un día el gasto de las pensiones. Cuando dicen, no, es que la ilusión fiscal o la evasión fiscal, fíjate qué vergüenza, se nos van miles de millones de euros. Que está mal, si todo esto está mal, yo no digo que se tenga que evadir impuestos, pero hablando de la demagogia, si consiguiésemos la evasión fiscal que tan terrible es y que supone el fin, que es lo que intenta vender esta gentuza ahora, atacando a youtubers, que les está saliendo mal el tiro por la culata, les está saliendo muy mal el poder en redes sociales, desde luego yo en mi vida, y es una de las cosas, yo de verdad esta semana, aparte de estar contento por el hecho de en televisión, en prime time, poder decir ciertas cosas, que en redes sociales ver cómo la gente no se traga esta basura. Y es muy importante el efecto que hay en redes sociales. Están desesperados, están desesperados. Entonces, esta gente que dice, ay, fíjate estos youtubers que se van, hay que pagar las pensiones, no las vamos a poder pagar porque se ha ido 8, 10, 12, 20, 25, 30, 40 youtubers. Pero seréis miserables, mentirosos y farsantes. Pues ese discurso fácil y demagogo y falso es el mismo que podríamos hacer a la inversa. Una cosa no quita la otra. ¿Que hay que reducir cargos públicos? Por supuesto que sí, vamos. Yo la cochiquera la dejaba reducida, pero a mínimo exponente. Pero la realidad es que el fondo de la cuestión, donde se van nuestros impuestos, es en esas partidas que les comentaba y son las verdaderas reformas valientes que debería hacer un gobierno que de verdad estuviese preocupado por su país y su futuro. Pero tenemos un gobierno que está preocupado en una noche más en Moncloa. Ahora ya también les digo, cuando el grifo lo cierre el Banco Central Europeo, vamos a ver todos estos miserables canallas y embusteros que han estado engañando a la población española con promesas falsas. Veremos por dónde salen. En fin, vamos a responder algunas preguntas de los patronos, porque en el último programa no lo pudimos hacer, y ya pasaremos a la entrevista de Rosa Díez con Rosa, una mujer fantástica. Yo tengo el gusto de conocerla personalmente, la verdad es que es encantadora, y un libro que a mí me ha gustado mucho. Se lee además muy rápido. Rosa ya saben cómo escribe. Es demoledora, nunca mejor dicho, hablando de la demolición del libro de Rosa. Y la verdad es que está muy bien. Entonces vamos a responder a algunas preguntas de los patronos. Ya saben, desde aquí les agradezco, bueno, patronos o miembros del canal de YouTube o también suscriptores o miembros de iVoox. Los tres tienen a su disposición ese teléfono móvil. Les agradezco no solo su apoyo moral, sino también económico para poder hacer este programa. Así que vamos a responder unas cuantas preguntas y ya daremos paso a la entrevista. Vamos a ello. Los patronos preguntan. A los porsaqueros del Zendal, pues nada, proponerles que soliciten que les bajen aquí a Valencia, al lado de la Fe, donde aquí el amigo Chimo Puig ha montado un hospital de campaña con lonas, es una lona, es una tienda de campaña. Se ha volado, han tenido que evacuar a los enfermos y nada, pues como es de su cuerda, pues supongo que estarán muy a gusto volándose
en ese estupendísimo hospital de campaña que ha montado el amigo Joaquín. Chao. Pues sí, desde luego que lo que hemos vivido en los medios de comunicación desde hace ya bastante tiempo, desde el principio, ese acoso y derribo al Hospital Isabel Zendal, que por supuesto que no funcionará de la mejor manera posible, pero que está teniendo muchísimos pacientes. Y una buena noticia, los datos de la Comunidad de Madrid, también en España a nivel general ha bajado la incidencia acumulada. En Valencia, desgraciadamente, no. Valencia la verdad es que está fatal, está muy, muy mal. Pinta mal en Valencia. Pero en Madrid, por ejemplo, esta semana se han estabilizado por primera vez. Las hospitalizaciones incluso han descendido durante 3 días. Luego ha habido un pequeño repunte. Las UCI siguen aumentando, pero ya saben que esto primero se reduce el número de positivos, se reduce el número de hospitalizaciones, luego posteriormente las UCIs y finalmente el número de víctimas. Es así el proceso. Y bueno, en Madrid de momento pues sí que hay, entre comillas, vamos a cruzar los dedos para que esta semana siga esa tendencia. Podríamos ver el fin de esta terrible tercera ola que ya se ha llevado en Madrid a más de 1.600 personas. Es una auténtica barbaridad. Y en el resto del territorio nacional estaban cerca de las 7.000. Una locura. En fin, trágico. Pero trágico lo de Ximo Puig, que es un miserable, un canalla y un farsante. Que había algún tonto, es que siempre hay tontos. En el centro derecha hay mucho tonto y en los medios de comunicación también de centro derecha, que era como el moderado, ¿no? Como Ximo Puig, el moderado. Bueno, es un tipo que aparte de haber estado inmerso y sigue todavía investigando por muchísimos casos de corrupción, supuestos casos de corrupción, luego hay otros que no, como el de su hermano, que le amañaban contratos de la televisión pública para que se forrase su hermanito. Es un tipo que se gastó en estos hospitales de campaña 8 millones de euros. Ese era el presupuesto inicial. Finalmente ha sido 16 millones de euros el coste. Antifraude lo está investigando. Pero la realidad es que además, yo recuerdo que esto fue cuando los instalaron. Dijimos, hombre, esperemos no necesitar nunca estas carpas falleras que has montado. Miserable. Que va a haber gente que se va a morir asfixiada porque ahí no se le puede tratar. Y Ximo Puig y el coronavirus, la verdad es que da muchas lecciones, pero una de ellas es de humildad a muchísima gente. Cuando sacan pecho, no nosotros, mira qué bien lo estamos haciendo, mira nuestros datos. De la noche a la mañana pasas de tener una incidencia acumulada muy baja a una incidencia acumulada salvaje, como es el caso de Valencia. Entonces, bueno, desgraciadamente, el problema es que esto lo acaban pagando los valencianos, mis queridos paisanos, que aparte estáis ya básicamente encerrados a cal y canto y en una situación económica con la que está atravesando la Comunidad Valenciana terrible. La verdad es que lo de Valencia da mucha pena. Incluso podríamos dedicar, pasa que es muy local, un programa a ello, a lo mejor en algún fragmento de los podcasts, a hablar del drama de la Comunidad Valenciana. No solo sanitario, sino económico. Una región que, en fin, no tiene, la verdad es que, muy buena pinta, ahora en términos sanitarios y posteriormente en términos económicos. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre y sobre todo pues si estos fantoches que han salido en el hospital Isabel Zendal, es que no quiero trabajar, es que me pilla lejos, ay, es que no tengo café, es que hace frío, es que llueve. Bueno, ya sabemos cómo funcionan siempre y si esto lo hubiese hecho un gobierno del Partido Socialista, un hospital en tiempo récord a contrarreloj, que es el hospital que más pacientes de COVID está tratando ahora mismo, permitiendo así que otros no estén colapsados. Bueno, estaríamos todo el día con especiales, con esta obra magnífica, pero como son gentuza, asamblearios, ninis, gente que viene del mundo del arte, que no han hecho nada en su vida, porque no han hecho nada nunca, colocados por sus amiguetes, pensando que se iban a llevar el dinero, claro, cuando viene un problema real, pues las consecuencias son las que son. Por eso cuando la gente dice, ¿son todos iguales? Pues unos más iguales que otros. Yo de verdad prefiero en la Comunidad de Madrid que haya un tipo como el señor Escudero. Pero vamos, de todas, antes que un demente como Fernando Simón o un tipo que estudió filosofía como Illa, por mucho que haga esas caras extrañas que hace cuando habla y hable bajito, que parece que si hablas bajito, ¡ay, qué moderado es Illa! Pero si nos ha dejado un exceso de mortalidad de más de 80.000 muertos, eso es moderación. En fin, este es el país que tenemos. Otra pregunta que me la hace Alba y es, Jano, me encantan las stories que pones en Instagram. El otro día comentaste también una anécdota sobre Rafael el Gallo. ¿Podrías comentar la historia de Adolf Eichmann? Esa anécdota nos gustaría a muchos. Muchas gracias, un saludo. Pues sí, bueno, la anécdota de Rafael el Gallo es muy buena, aunque no, hay algunos que se la atribuyen a otros, ¿no? Hay gente pato. La anécdota, bueno, más bien anécdota no, es una misión que hubo por parte del Mossad. Todo esto viene, para el que no me siga en Instagram, escribí un artículo acerca de los porcentajes de vacunación en Israel, la eficiencia,
Y yo, insisto, yo no entro, habrá gente que le gustará más o no, pero es que yo la eficiencia yo la admiro. Y en Israel ya llevan más del 50 y pico % de la población vacunada con la primera dosis. Otra buena noticia es que las personas mayores de 60 años, que han sido las primeras en recibir las 2 dosis, ya está descendiendo muchísimo el número de no solo de infectados, sino de fallecidos y también de hospitalizados. Es decir, que parece que vamos bien. Aquí tenemos un problema muy serio en Europa con el tema de las vacunas. No hemos hecho nada. Hemos estado esperando que lo hacían los estadounidenses y decíamos, nah, nosotros esta no, la de Oxford. La hacían los británicos y ahora decimos que no la den a nosotros. Los británicos dicen, oye, espera un momento, que nosotros aquí hemos metido dinero. Ya, pero es que hemos firmado lo que usted quiera. Bueno, pues lo de Adolf Eichmann, para que no sepa quién es, era un criminal nazi uno de los responsables de enviar a millones de judíos a los campos de exterminio. Entonces se fugó a Argentina y estuvo viviendo en Argentina realizando distintas labores. De pronto, un judío que vivía en Argentina, que era ciego, llamó al Mossad, el Mossad es el servicio secreto israelí, llamó al Mossad y dijo que creía que Adolf Eichmann estaba en Argentina. Claro, el Mossad dijo, bueno, este señor ciego, ¿qué está diciendo? Porque más es que, claro, que te digas tú un ciego parece un chiste, ¿no? Pero fue así, fue así. Y todo fue porque uno de los hijos de Eichmann era amiga de una hija del ciego. Pues bueno, el Mossad se quedó con la mosca detrás de la oreja, era la época en la que iban buscando a los criminales que se habían fugado o nazis que habían tenido algún papel en lo que fue el Holocausto. Y el Mossad ya empezó pues un poco a decir, bueno, vamos a ver si a lo mejor este señor ciego tiene algo de razón o no. Y allí que fueron, hay 2 formas de denominar la operación, que es la operación Finale o la operación Garibaldi, porque era la calle en la que vivía Eichmann. Entonces, bueno, lo que hicieron fue empezar a investigar y dieron con una amante de Eichmann. Estuvieron interrogándola amablemente durante un tiempo, hasta que al final sí reconoció que efectivamente era él, que tenía un pasaporte falso, etcétera, etcétera. Entonces el Mossad empezó a vigilarlo y Adolf Eichmann tenía en la oreja izquierda, tiene aquí como, creo recordar que era la izquierda, a lo mejor me estoy equivocando de la derecha, yo creo que era la izquierda, si no me falla la memoria, como una pequeña malformación. Entonces, bueno, hicieron fotografías y efectivamente coincidían con las fotos cuando Adolf Eichmann con ese uniforme nazi, que había algunas pocas, pero había algunas que es en las que se veía esa malformación en esa oreja. Entonces, bueno, el Mossad lo que hizo, evidentemente, estaba en un país extranjero, que además Argentina, por aquel entonces, cuando se pedía extradición, no las aceptaba. Lo que hicieron fue directamente acudir, lo secuestraron, lo metieron en un coche, se lo llevaron al aeropuerto, lo metieron en un avión y se lo llevaron a Israel para juzgarlo. Los argentinos, cuando esto ocurrió, decían, oiga, que esto es ilegal, están ustedes atentando contra la ley internacional y esto, vamos, poco menos que una invasión al ejército, al territorio argentino por parte del ejército y el servicio secreto israelí. Los judíos dijeron, sí, oiga, ustedes quieran, sigan ahí con sus estupideces y a nosotros no nos molesten. Llevaron a Adolf Eichmann a Israel, lo juzgaron en Israel, lo condenaron a muerte en Israel y previamente Adolf Eichmann sí que había reconocido que era él, que era el verdadero Adolf Eichmann. No había dudas, pero también el Mossad lo interrogó de forma amable, también por supuesto, y finalmente fue condenado a muerte. A mí, ¿qué quieren que les diga? Me parece maravilloso, me parece fascinante. Que el servicio secreto del Mossad, el servicio secreto israelí, es que es impresionante el Mossad. Es verdad que ha incumplido la legalidad muchísimas veces, sí, la legalidad internacional la ha incumplido, pero a mí me parece maravilloso conseguir encontrar en esa época, porque hoy en día sería más fácil, hoy en día estamos todos prácticamente vigilados, pero en esa época encontrar a Adolf Eichmann y no solo encontrarlo, ir a Argentina, cogerlo y llevártelo a tu país para juzgarlo en tu país, no me dirán que no les parece una historia fascinante. Pues eso fue lo que ocurrió con la Operación Final o también Operación Garibaldi, se denomina de las 2 formas. Y eso es lo que hizo el Mossad con Adolf Eichmann. Otra pregunta, en este caso me la hace Francisco, y es, hola Jano, me gustaría saber por qué no haces tantos directos como sí que hacen otros. Lo echamos de menos. Estuve mirando tu canal y el último es de hace más de un mes. Anímate. Un abrazo. Pues la verdad es que sí, reconozco que hace un mes yo no lo sabía, pero no hago directos porque no tengo tiempo. Y ya sé que esto parece que son las gallinas de los huevos de oro que han descubierto ahora. Aquí todo el mundo está haciendo directos.
Y es que primero, a ver, yo no soy youtuber, sin decirlo en plan de forma despectiva, en absoluto. Me parece fenomenal que haya gente que se dedique a esto, oye, está muy bien. Pero yo el tiempo lo tengo súper limitado. De hecho, este podcast, como comentaba antes, lo grabo sábado de madrugada. Son ya las 2:30 de la mañana ahora mismo. Y no tengo tiempo a hacer directos. Intentaré sacar algún hueco, pero es verdad que tengo muy poquito tiempo. Luego, aparte, digamos, mi día a día es el Liberal. Dirigir el Liberal es lo que me ocupa casi el 100% del tiempo. Estoy también escribiendo el nuevo libro, luego tengo que dar clases y luego, aparte, también tengo ahora un proyecto de unos podcasts que me ha surgido de historia económica. Entonces eso, más las colaboraciones en COPE o en 13, que bueno, es el mismo grupo. Y luego también con Iker cuando me llame, que no sé si me volverá a llamar o no. Yo ya sabe que yo siempre estoy a su disposición. A su programa sí que voy. Pues la verdad es que tengo muy poco margen para mucho más. Y luego siempre me gusta reservar un margen de mi tiempo para leer, para aprender. Y claro, los directos quitan mucho tiempo, igual que los vídeos. Mucha gente sé que me dicen, no tienes que subir más vídeos, solo subes el podcast semanal. Pero es que de verdad, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y sí, sé que da mucho dinerito y el superchat y tal y todo el rollo. Pero imposible. Estoy centrado en esto y bueno, por eso este podcast también dura más. Ya sé que incluso para mí sería mejor para ganar suscriptores y todo el rollo hacer vídeos como cortitos de 8 minutos, 9, directos, pum, pero no es posible. Entonces, bueno, aún así, de momento cada vez hay más gente que escucha este programa y sobre todo cada vez hay más gente que lo apoya. De verdad, muchísimas gracias a todos los patronos, colaboradores y miembros del canal de YouTube por hacer posible que esto siga adelante. Y bueno, vamos ya con la última pregunta, que si no me enrollo mucho y esto dura demasiado y tampoco se trata de eso. Me pregunta José Luis: hola Jano, ¿de dónde sacas la información? Muchas veces lo que dices no lo encuentro. Me gustaría saber dónde puedo obtenerla. Muchísimas gracias. Pues bueno, en realidad hay mucha información. Por ejemplo, cuentan las crónicas de Singapur, ¿no? Con lo que hemos empezado. Esa información yo la he obtenido en inglés, no en español. Es cierto que es que en español en general, ya no solo en los medios, que la mayoría son una castaña. Yo a los chicos, por ejemplo, la redacción de Liberal siempre les digo que miren la prensa internacional. Les doy como una serie de periódicos, pues no sé, de Straits Times, de Daily China, que también consulten BBC, en fin, que vean medios de comunicación internacionales que están en inglés y que cuentan historias muy interesantes y que desgraciadamente no se ven en la prensa española y que son cosas pues que son interesantes. En este caso, por ejemplo, como te decía, todos los datos que yo doy de Singapur en Cuentan las Crónicas están en inglés. Si lo escribes en español en Google, yo no sé si te va a aparecer o no te va a aparecer. Me temo que no. Pero porque también es verdad que la prensa española en general se está focalizando mucho en venderte, en fin, el clic rápido. Es también un poco la dinámica general. Él hablaba también el otro día en las stories que hacía en Instagram, comentaba eso, ¿no? Que es muy difícil esa línea entre dar información y artículos interesantes y a su vez también dar, porque es lo que demanda la gente, como noticias, digamos, rápidas para leerlas de forma muy amena. Es un poco lo que nosotros intentamos hacer en el Liberal. Resumir y condensar es el gran trabajo de cosas muy interesantes en fragmentos muy cortitos. La gente cada vez lee menos, desgraciadamente. Luego están los artículos de opinión ya para los puristas, que les gusta recrearse durante minutos leyendo un artículo y tal. Pero bueno, es una balanza complicada. Pero en inglés tienes muchísima información. En español, desgraciadamente, no. Entonces, si sabéis inglés, cualquier cosa que diga, por ejemplo, la historia está de Adolf Eichmann, yo que esto en español sí que está porque es muy famoso. Pero hay muchas historias del Mossad que yo las he leído en inglés y en español no están. Entonces, bueno, sobre todo además también, y en la Segunda Guerra Mundial hay mucha información en inglés, pero también en francés, muchísima más que en español, pero muchísima más. Entonces, bueno, es conveniente, una de las cosas importantes por la que ya no solo a nivel laboral, sino el inglés pues te abre la facilidad de poder adquirir conocimientos y otro tipo de cosas que en español no están. Entonces, es así, de donde muchas veces saco la información. No suelo sacarlo, por no decir nunca, vamos, ya les digo, nunca lo saco la información de un periódico español. No ocurre. Y de hecho, bueno, en el Liberal intento con los chicos pues replicar un poco eso. Cosas muy interesantes que hay, pues nosotros ya nos encargamos de traducirlo para publicarlo en español, ¿no? Y que la gente que no habla inglés
pues la pueda leer. Pero bueno, básicamente así. La mayoría de la información de este tipo de cuestiones, historia, economía, sobre todo historia económica, etcétera, etcétera, la saco en inglés. Obviamente el gasto total, el porcentaje del gasto que hay público en España, en español, pues vamos, que son los presupuestos. O sea, que eso simplemente hay que cogerlos, estudiarlos, desglosarlos y hacer el cálculo, que sí que es un poco lento y aburrido, pero es lo que hay. Bueno, vamos ya con la entrevista de Rosa Díez y ya les digo, su nuevo libro, aquí lo tienen, La Demolición. Rosa Díez, la gran traición de Sánchez a la democracia. Vamos a ello. La entrevista. Pues les comentaba al principio del programa que hoy íbamos a tener con nosotros a Rosa Díez, que presenta nuevo libro, La Demolición. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, la verdad es que me lo he leído, es un libro que se lee muy rápido, además es un relato bastante objetivo, son hechos, son datos, tampoco hay mucho que opinar al respecto, de cómo poco a poco en España estamos cada vez más cerca de un régimen que cada vez se aleja más de lo que debería ser un régimen democrático, con contrapesos al poder y sobre todo evitar ese poder absoluto al que estamos siendo sometidos los ciudadanos. Tú empiezas el libro con algo que a mí me parece que es fundamental y que hemos olvidado, porque es verdad que el tiempo pasa rápido y ya nos olvidamos de personajes como José Luis Rodríguez Zapatero. Pero tú en el libro recuerdas el papel que tuvo Zapatero en empezar todo este proceso. Es verdad que ahora estamos todos pendientes de Sánchez, pero en realidad todo este cambio de régimen o el intento de cambio de régimen al que pretende someter a España empezó con Zapatero. Sí, efectivamente. Hasta aquí hemos llegado porque nos descuidamos. Y nos descuidamos cuando llegó al gobierno de España un presidente accidental, porque llegó antes de tiempo, llegó tras los atentados de los trenes de Atocha, no estaba previsto que ganara las elecciones, no salía en ninguna encuesta en aquel momento, y pudo hacer desde el gobierno de la nación lo que ya estaba haciendo dentro del Partido Socialista Obrero Español, que ha sido el banco de pruebas de todo su trabajo de ruptura de la unidad y de la igualdad entre españoles y de confrontación entre españoles, de confrontación ideológica entre españoles. Zapatero, cuando llegó al Partido Socialista Obrero Español, lo primero que hizo fue negar a sus mayores que eran Felipe González y compañía. O sea, él decidió impulsar una segunda transición negando los valores, los inmensos valores de la transición del 78, negando lo que supuso desde el punto de vista de la recuperación de la democracia, de los instrumentos para construir la democracia, y negando además la autoría, negando el protagonismo de la otra gran fuerza política democrática que en España, junto con el Partido Socialista, construyó la democracia y hizo el tránsito entre la dictadura y la democracia, más allá o además de la figura del jefe del Estado, de la figura del rey Juan Carlos I, ¿no? Que fue al Partido Popular. Zapatero lo argumentaba, quiero decir, no fue un error suyo, no fue una tontuna, fue una decisión, fue una estrategia. Él lo argumentaba en los órganos internos del Partido Socialista Obrero Español. Yo era militante del Partido Socialista entonces, o sea, yo eso lo he vivido desde dentro, aparte de haberlo de cualquier observador que lo haya leído desde fuera, pero yo lo he vivido desde dentro. Entonces Zapatero argumentaba la necesidad de romper la derecha española, de romperla, de fraccionarla para que se constituyera un partido de ultraderecha, de extrema derecha, que ocupara un espacio institucional y de esa manera conseguir que el Partido Socialista, aunque tuviera menos votos, consiguiera mantenerse casi eternamente en el poder. Aventura esta, peligrosísima, que ya había intentado Mitterrand en Francia. Y él lo intentó en España y logró lo más importante y lo más grave: sectarizar hasta el extremo a las bases del Partido Socialista Obrero Español, que llegaron a odiar más a la derecha española que a Franco, más a la derecha española que a ETA. O sea, la derecha española, o sea, Aznar y la derecha se convirtió, digamos, en el demonio. Hasta el extremo que si tú eras socialista, militante socialista o cargo público, como era yo entonces, y defendías mantener los pactos con el Partido Popular, te llamaban facha. Y si defendías hacer acuerdos con Batasuna, con los herederos, prescriptores y defensores de ETA, te decían que eras una mujer con visión de futuro. Entonces, eso lo consiguió Zapatero. Lo consiguió Zapatero, lo instó. Naturalmente, eso fue acompañado de una tarea de limpieza de ETA, de su historia, porque tenía que limpiar, porque quería pactar con ellos, por tanto tenía que hacer una tarea de limpieza de lo que fue la historia de ETA,
y no llegó más lejos en esa estrategia en fin, de una segunda transición pactada entre el Partido Socialista y quienes rechazaron la primera, quienes se autoexcluyeron porque no creen en la nación española y porque creen que sus regiones son una nación y por tanto tienen derecho a una soberanía y a tener un Estado. No llegó a término toda esa estrategia porque se cruzó en medio una sociedad todavía poco movilizada, pero con capacidad suficiente para salir a la calle y plantar la cara. Eso fue Bastallá en su momento, Jano, no solamente Bastallá, pero también, o sobre todo Bastallá, que paró, por ejemplo, algo que a la gente se le ha olvidado, tan importante como que se tramitara el plan Ibarretxe como si fuera una reforma del Estatuto, porque era lo que quería Zapatero, tramitarlo como si fuera una reforma del Estatuto. Bueno, pues, en fin, Zapatero creó el caldo de cultivo. Esa sociedad sectarizada, esas bases del Partido Socialista cada vez más minúsculas en número de afiliados, pero cada vez más sectarizados, y esa franja que cavó entre españoles, esa zanja que volvió a clavar entre españoles para reinstaurar las dos Españas, ¿no? Y en eso, y después de eso, llegó esto, o sea, Sánchez. Sí, porque además es muy interesante esto que comentas, la socialdemocracia, que evidentemente tiene diferencias con los democristianos o con los liberales, pero sí que hay puntos en común en los que una nación se puede entender. Luego podremos discutir si hay que subir más o menos el IRPF. Podremos discutir alguna cuestión puntual, económica sobre todo, también social, pero los puntos clave, como digamos la nación española, la unidad, el respeto por los demás, por el distinto, todo eso lo rompe Zapatero, crea, como muy bien decías, y de hecho Sánchez recurre a los militantes para estar ahí, porque lo tiran a patadas del partido y sabe que el militante es el más sectario. Y para todas estas cosas necesitas un relato para venderlo. Tú hablas, hay un capítulo que lo voy a leer literalmente, y es: el PSOE elige como guía los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. ¿Cómo ha actuado el Partido Socialista y cómo ha utilizado la propaganda para poder hacer esta división que tiene ahora mismo, esos puntos en común que ya no existen realmente entre centro e izquierda, que bueno, ya no podríamos ni siquiera hablar de centro e izquierda, y el centro derecha en este país? Hombre, es que cuando yo digo que el Partido Socialista asume el gobierno más que el Partido Socialista, porque es que el Partido Socialista no existe, el Partido Socialista ha muerto. O sea, es una sociedad limitada, propiedad de Sánchez, que tiene todas las acciones. Entonces, Sánchez lo primero que ha hecho ha sido destruir la democracia participativa dentro del Partido Socialista. No hay órganos de control, entonces eso es lo que quiere aplicar en conjunto a la nación. Pero bueno, es el gobierno de la nación quien elige como forma de acción política los principios de la propaganda de Goebbels y los aplica. Bueno, tú piensa una cosa, tiene mucha lógica. ¿Por qué elige y aplica esos principios? Pues porque quien manda, quien dirige la política en España es un publicista. O sea, es que la política en España, Sánchez es el presidente del gobierno, pero la definición de la política, del cómo y del cuándo, o sea, el por qué lo ha decidido Sánchez, para demoler la democracia antes de que la democracia les expulse de las instituciones. Pero el cómo y el por qué, la estrategia política está en manos de un publicista. O sea, de un publicista que es Iván Redondo. Y entonces, ¿un publicista qué hace? Pues bueno, hace una guía, ¿cómo tengo yo que actuar? Y entonces, ¿qué elige? Pues los principios de la propaganda de Goebbels, que fueron los principios del otro gran publicista que consiguió que un tipo como Hitler no solamente gobernara teniendo minoría, sino que cada vez se afianzara más en el poder. Entonces, hay algunos principios de la propaganda de Goebbels que los ha aplicado milimétricamente. Creo que el principio número 2, no me acuerdo exactamente cuáles son ellos, que es ese principio que se llama del método de contagio, que es muy importante, el del método de contagio. Se trata de reunir en un mismo lugar diversos adversarios. Eso es. En una sola categoría. Reunir a todos los adversarios, todos son convertirlos fachas, en un en este enemigo caso común. Aquí todas son el trifachito, la derecha, los fachas. Entonces, no son partidos políticos con los que tienes distintas opiniones, son los enemigos. Entonces, principio de contagio. Todos son enemigos y todos son una misma cosa. Y contra una misma cosa es fácil movilizarse. Otro principio, el principio de transposición. Es decir, culpar a los demás de tus propios errores.
O sea, de tus propios errores, de las cosas que tú haces mal, la culpa la tienen los demás. Bueno, está plagado de ejemplos los 2 años de gobierno de Sánchez. Todo lo malo, todas las cosas que tú haces incluso se las atribuyes a los demás. O sea, pones en marcha, por ejemplo, una campaña de que en España hay muchos bulos. Tú, gobierno de España, que eres el inventor de los bulos, el que institucionaliza los bulos y las mentiras, el que hace de la mentira la forma de comunicación habitual. Y entonces le echas la culpa al que te critica de estar utilizando los bulos. Entonces, ese es otro de los principios. Y un tercero, que me parece, digamos, que es básico y que explica muchas cosas, y que es el que me lleva a mí a escribir este libro realmente, que es el principio de renovación, que es la acumulación de escándalos, o sea, sacar cada día nuevas cosas para que la gente no se acuerde de lo anterior. Y cuando tú ya estás contestando a lo último que te ha motivado, al último escándalo que se ha producido, a la última decisión que te parece escandalosa, ya hay otra nueva sobre la mesa. Entonces, no te da tiempo a contestar. Y entonces, yo por eso tomo la decisión de hacer este libro, para hacer una recopilación de hechos, para ir poniendo en negro sobre blanco los hechos desnudos, o sea, en fin, tú luego puedes opinar si es bueno o malo, pero no puedes decir que no es verdad. Los hechos desnudos, porque no podemos limitarnos a ver el bosque en general, tenemos que ver cada uno de los árboles, porque todas las decisiones están concatenadas y todas tienen un objetivo. Entonces, claro, España en manos de un publicista para hacer política, en la que está cayendo, aplicando una política goebbeliana, pero absolutamente, y a la vez utilizando el estado de alarma y la pandemia, que es un drama para toda la sociedad, como el instrumento que le permite acelerar en un proceso que quería hacerlo, que Sánchez quiso hacerlo, pero que si no hubiera habido pandemia, pues hubiera tardado mucho más tiempo, porque la sociedad hubiera tenido muchos más instrumentos para reaccionar. Sí, que es verdad que todo esto que comentas, si lo unimos a la época del cortoplacismo, que la gente el escándalo pues se sulfura a 48 o 72 horas, pero luego ya se olvida. O sea, ya escándalos que hemos vivido durante esta pandemia, como bien comentabas, que a muchos se nos ha pasado cantidad de millones de euros de contratos a empresas fantasma de reciente creación, otras directamente sin actividad. En fin, multitud de escándalos, y quizá el mejor ejemplo es Salvadorilla, ¿no? Cómo se presenta y dicen, a mí es que me sorprende todavía esto y sí que no lo consigo comprender. Yo entiendo que haya gente que sea de izquierdas, de derechas, en fin, siempre va a ser así y tiene que ser así, de verdad, yo creo que tiene que ser así. Pero que se utilice el efecto Illa, es decir, un tipo que se marcha dejando más de 80.000 muertos, que nos ha estado mintiendo. Que huye. Bueno, que huye como una rata, pero es el efecto Illa, es decir, las elecciones cuanto antes para aprovecharnos del efecto Illa. En un país sano sería impensable que este tipo pudiese tener algo de éxito. Pero claro, esto también lo podemos unir, que tú también lo reflejas en el libro, de cómo esa perversión del lenguaje a la que está sometida la ciudadanía, cómo poco a poco, muchas veces de forma muy sublime y sin que nos demos cuenta, nos van llevando al terreno al que ellos quieren. Claro, precisamente porque estamos en manos de un publicista y porque la campaña, la política ha sido sustituida por la demoscopia, porque la democracia ha sido sustituida por la demoscopia y la política ha sido sustituida por la propaganda y la verdad ha sido sustituida por la publicidad. O sea, como estamos en este momento, el lenguaje, pues bueno, el lenguaje ha sido el principal pagano de todo esto. Entonces tú perviertes el lenguaje y terminas pervirtiendo las instituciones. Y como tienen todos los medios de comunicación prácticamente a su servicio, la pública y la concertada, que son la inmensa mayoría de los medios de comunicación, pues llaman a las cosas por los nombres que no son. Y al final tú te quedas con los nombres que no son. Entonces resulta que es progresista fomentar la división entre españoles. Es progresista favorecer al privilegiado. Es progresista convertir a España en un país de dependientes, en un país de gente subvencionada. Entonces, eso es progresista. O sea, entonces, esto ya, vamos, lo ha acumulado, o sea, lo ha aceptado tanto la gente que si tú le dices a alguien de derechas que es progresista, dice, oye, progresista, ¿no? Y yo digo, oye, sí,
porque lo que tú estás defendiendo, si favorece el progreso de la gente, es progresista. Ser progresista no es ser de derechas ni de izquierdas. Ahora, lo que hace el gobierno no es progresista, porque trae la ruina, porque trae la desigualdad, porque trae la muerte, porque trae la absoluta indefensión respecto del futuro. Bueno, porque trae lo malo para España, ¿no? Entonces, claro, la perversión del lenguaje termina, como digo, pervirtiendo las propias instituciones, ¿no? Y eso, realmente, este gobierno de propagandistas y de publicistas, pues, bueno, se dedica a ello, y se dedica a ello con todo ahínco. Y eso que decías, Jano, es interesante. Tú dices, bueno, es que se nos olvida, tenemos memoria de pez, y es que es muy difícil que no se te olvide con tanto escándalo cotidiano, uno sobre otro. Es que es muy difícil, es que a la gente, o sea, es que no, entre otras cosas, porque en este momento hay millones de españoles que están pensando en qué van a comer mañana, en si les van a cerrar definitivamente la empresa, en si su ERE se va a convertir su ERTE se va a convertir en un ERE, en si van a poder pagar la factura de la luz y de la calefacción. Millones de españoles. Y entonces, claro, las cosas pues se olvidan, no tienes capacidad de estar reaccionando. No es que se te olviden, es que no tienes capacidad de estar reaccionando frente a cada una de ellas. Lo de ella, decías tú. ¿Cómo este tío, o sea, cómo es efecto ella? Pero es que va más allá de eso, o sea, porque si al final la gente le vota, chico, lo que te digo, pues el problema ya es del que le vota, o sea, que no tiene un tratamiento democrático ni un tratamiento, tiene un tratamiento de diván y de bata blanca, o sea, ya pues, si votas a un tipo como ese, pues el tratamiento pues es psiquiátrico, en fin, no se puede tratar ni con las togas ni con las urnas, o sea, hay que tratarlo de otra manera, ¿no? Pero es que va más allá de la cosa, que eso ya es la parte que nos corresponde a cada uno de los ciudadanos. Es que no hay un gobierno en España, en Europa, no hay un gobierno democrático en el mundo que se hubiera atrevido, no hay un presidente de gobierno, que se hubiera atrevido a, en el peor momento de la pandemia, en el peor, desde hace un año, mandar al ministro de Sanidad de candidato de su partido. Sí. Es que no hay ningún gobernante que hubiera tenido, en fin, la soberbia que se necesita, la falta de empatía hacia la ciudadanía que se necesita para tomar una decisión de esas características. Hay que ser muy chulo, pero muy, muy, muy chulo. Y además hay que tener mucho desprecio a la gente. O sea, pensar, estos tragan cualquier cosa. Y pensar además, como tengo todos los medios, pues van a conseguir que parezca que ella, por el hecho de que habla bajito y de que no ha hecho nada bueno, porque no ha hecho nada más que negar la evidencia. Claro, es que hemos tenido de ministro de Sanidad a un negacionista. Es que, claro, es que dicen que negacionistas son los que no quieren ponerse las vacunas. Coño. El negacionista es el ministro de Sanidad, que nos dijo que no era nada, que iba a ser una gripe, que en todo caso iba a haber pocos contagios, que nos dijeron desde el ministerio que la cepa británica tampoco nos iba a hacer daño, que teníamos vacunas hasta que vacunáramos a los 40 millones de españoles, que estaba todo previsto. Es que son unos negacionistas que negaron hace un año lo que se nos venía encima para cumplir su agenda ideológica, para poder celebrar el 8M, y que niegan ahora lo que tenemos encima, casi 90.000 muertos, el mayor grado de contagios por 100.000 habitantes de toda Europa y de muertos por 100.000 habitantes de toda Europa, y que lo niegan porque quieren presentarse en las elecciones catalanas en las mejores condiciones. Es que son de cárcel. Sí, o sea, sí. Es que son de cárcel, realmente. Hilando esto que tú comentabas, también en el libro hablas, bueno, la importancia, siempre lo comentamos, ¿no? Que cualquier régimen totalitario necesita 4 pilares fundamentales: educación, justicia, medios de comunicación, que ya los tienen, y luego, por supuesto, el poder militar. En este caso ya pues, sería la figura del rey, que luego abordaremos también cómo es ese último bastión quizá que queda. Pero respecto a la justicia, es verdad que hemos visto cómo en otros países sí que ha investigado, e incluso en otros países ha habido gente que sí que ha ido a la cárcel por negligencia, porque estamos hablando de vidas. Es que estamos hablando de vidas. Que hay algunas que no se pueden haber evitado. Hombre, evidentemente es una pandemia. Oye, pues sí, hay vidas que no se pueden salvar. Pero hay otras miles que sí que se podrían haber salvado si se hubiesen tomado medidas acordes a la situación. Pero aquí no lo vemos. O sea, la justicia en España, Rosa, ¿hasta qué niveles, sabiendo que no existe independencia judicial? Pero tú que has estado, también lo has vivido dentro, y que tú, por ejemplo, estuviste en contra de esa famosa sentencia que avalaba que ETA, bueno, podía de nuevo presentarse a las elecciones, etcétera, etcétera.
¿hasta qué punto la justicia está podrida en este país? Porque yo creo que hay mucha gente que todavía no es consciente de ello. Hombre, la justicia está intervenida, es decir, desde el mismo momento que se cambió la ley en el 84, creo que fue en el 85, respecto de cómo se elegía el Consejo General del Poder Judicial, de cómo el Congreso y el Senado se quedaron con todas las, con todos los puestos para poder designar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, del que luego salen nombrados los presidentes de los distintos tribunales en los distintos niveles. Desde ese momento, el control político partidario de los órganos de la justicia es importantísimo, pero fíjate que a Sánchez le parece poco. Pero fíjate que eso, que lo hemos tratado de cambiar algunos desde hace muchos años, y hemos dado la batalla para que se cambie y para que se vuelva a la Constitución y al respeto de la Constitución y a que los jueces elijan a sus representantes y el Congreso de los Diputados, el Senado, pueda elegir la parte que en la Constitución corresponde, pero no todo el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, a Sánchez le parece poco. Entonces quiere tutelar absolutamente la justicia. Quiere nombrarlo todo. Tú dices, ¿la justicia está podrida? No, la justicia está tutelada, pero hay demasiado tutelada por encima de lo que cualquier constitución democrática del mundo permite, pero aún se mantiene la separación de poderes. Hay aún un resquicio de separación de poderes. Aún hay jueces independientes. Bastantes jueces independientes a los que pueden llegar los asuntos y que pueden actuar sobre los asuntos con independencia. Bueno, pues Sánchez está decidido a terminar con eso también. Por eso ha nombrado, para escándalo de todo el mundo, una fiscal general del Estado que ha pasado de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser fiscal general del Estado. Se ha cargado la Fiscalía como órgano representativo y defensor de los ciudadanos frente a los poderosos. Y ahora la Fiscalía es el brazo armado desde el punto de vista jurídico del Gobierno de la Nación. No contento con eso, quiere cargarse el sistema de elección, darle una vuelta de tuerca del Consejo General del Poder Judicial, porque es que de ahí también van a salir los magistrados que van a hacer la renovación del Tribunal Constitucional, donde quiere también tener mayoría para que las leyes habilitantes que está en este momento dictando pasen el filtro de constitucionalidad y puedan cambiar la Constitución sin someterlo al referéndum en la ciudadanía española. Entonces, sí, hay que cambiar la justicia, hay que cambiarla en la dirección contraria de como lo quiere cambiar Sánchez. La justicia está muy intervenida, pero ahora mismo, déjame que te diga, yo creo que los jueces independientes y los órganos que quedan, aunque no sea más que por reacción frente a lo que quiere hacer Sánchez, son casi que los últimos escudos de la democracia. Porque si él lo quiere cambiar, no creas que es para que sean benevolentes en el juicio contra los golpistas o para que sean benevolentes. No, es para que no le juzguen a él, para que no le sienten a él en el banquillo, porque él sabe que lo que está perpetrando y lo que perpetrará finalmente si le dejáramos, que no le vamos a dejar, esa es la más importante, que no le vamos a dejar, eso es a mi juicio lo más importante, que está en nuestra mano no dejarle, pues sabe que terminará sentado en un banquillo. Y entonces quiere liquidar cualquier atisbo de justicia independiente, que es el otro gran pilar. ¿Qué hay que hacer en un país para pasar de un Estado de Derecho, de una democracia, al totalitarismo sin que medie la sangre? Cargarte la libertad, las libertades, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de cátedra, cargarte la justicia independiente, cargarte el control del Parlamento respecto del Ejecutivo, los controles democráticos y cargarte la jefatura del Estado. En esas cuatro están. Añádele a eso una ley de educación para intervenir en la educación de tal manera que, lo primero, expulses la lengua común de la educación en toda España y, segundo, conviertas la escuela en un lugar más de batalla contra la democracia, en el que tuerces y retuerces la historia y en la que educas en el odio y en la mentira. Lo que ya conocemos en los lugares donde hay nacionalistas, trasladado a toda España desde la educación y en la educación. Esto es tremendo. Sí, es terrible, pero es en lo que estamos en ese proceso. Tú hablas de esos jueces, yo no tengo tanta confianza en esos jueces, más bien ninguna, pero sí que creo que el último bastión de la democracia sería más bien, que lo comentabas también, el jefe del Estado, es decir, el rey.
Muchas veces cuando me dicen, ¿tú eres monárquico? Hombre, y es que no sea monárquico per se. O sea, no, soy monárquico, no, en el caso de España, por pura supervivencia. No sé si a ti te ocurre lo mismo. Por legítima defensa. Exacto. Bueno, a ver, me dices que si soy monárquica. Bueno, yo soy constitucionalista a tiempo completo. Y dentro de la Constitución está la monarquía parlamentaria. Yo voté la Constitución y la voté sin ninguna reserva también en ese artículo. Claro que defiendo la Constitución y claro que defiendo la jefatura del Estado. Y claro que me parece bien la figura de Felipe VI y claro que soy en ese sentido monárquica porque ser monárquica es la mejor manera de ser patriótica. Patriota, mejor dicho. Y yo soy patriota en el verdadero sentido del término. Defiendo el interés general y no hay nadie que represente mejor el interés general y la unidad de la nación que el rey, que el jefe del Estado, que es el rey. Yo en eso coincido contigo. Yo sí que soy un ferviente monárquico, además lo digo muchísimas veces, pero por eso, por pura supervivencia. Es que como para no serlo, si hubiese una alternativa de alguna república liberal, tal, bueno, pues ahí podríamos a lo mejor cambiar de perspectiva, pero lo que hay es lo que hay. Pero en un debate teórico... Sí, en un debate teórico es lo que digo, que en un debate teórico estaría muy bien y tal. También al jefe de Estado hay que votarle, ¿no? Yo creo que en eso nos ponemos de acuerdo cualquiera, ¿no? Dice, oye, sí, en un debate teórico, en abstracto, si uno no mira al país... Sí, uno si ve en un mundo feliz y todo el mundo... Sí, en un mundo feliz. Yo también quiero elegir al jefe de Estado. Pero, oye, pero también quiero elegir al presidente del gobierno, ¿eh? Y también quiero una ley electoral justa y representativa. Y también quiero que a los jueces los elijan los jueces. Claro. Y también quiero que la educación no sea un instrumento para la manipulación de las personas. Y también quiero que el español sea la lengua del Estado. A ver, que quiero muchas cosas. Como querer, claro, sí. En la España que yo quiero, el que no me sobra es el rey. Exacto, sí, no es el problema, no es lo que... No, además no me sobra. No, a mí tampoco, ¿eh? A mí este rey no me sobra. Exacto, a mí también. En eso coincidimos. Y para acabar, Rosa, con lo que tú acabas el libro, es con una reflexión de cómo esta pandemia se está aprovechando por parte del gobierno español para cometer unos abusos de poder que todavía, a día de hoy, hay incluso debates si el estado de alarma, de encerrarnos a todos en nuestras casas con esas leyes tan severas, el confinamiento más severo de Europa lo padecimos los españoles, y aún así las cifras han sido las que han sido. Y aún así, vemos como cada vez van como un poco a poco intentando controlarnos, pero hasta unas cosas que el otro día se prohibía incluso hablar en el metro. O sea, esto ya parece surrealista. Dices, bueno, es que Orwell se ha quedado hasta corto cuando este tipo de medidas lo estamos viendo. Pero el gobierno ha utilizado, y tú concluyes con esta reflexión, ¿cómo ha utilizado el gobierno esta pandemia para Sánchez pues, hacer o jugar a ser ese tirano que le encantaría ser a tiempo completo, aunque ahora esto sea con la pandemia, para incluso pues, derrocar todavía más las libertades y los derechos que tantos años costó pues, conseguir en un país como España, que venimos de democracia de hace 2 tardes? Sí, Sánchez no tiene límites, quiero decir, él no tiene ningún tipo de límites y como decíamos antes, él ha aprovechado la pandemia, la restricción de movimiento y de libertades, incluso la lógica en otros países de nuestro entorno para jugar sucio, es decir, para liquidar la capacidad del Parlamento de facto para controlar el gobierno, para legislar por decreto, para sustituir el debate abierto sobre las leyes y sobre los contenidos de las leyes por decretos que te enteras de que existen en el Boletín Oficial del Estado si lo miras o si alguien lo lee y te lo cuente. Entonces, él ha utilizado la pandemia para anular derechos, para perpetrar un ataque en toda línea contra el orden constitucional y contra la democracia. Entonces, si antes hablábamos de los poderes básicos de la democracia, de los contrapoderes que decíamos de la democracia, no hay más que ver cómo Sánchez está utilizando todos y cada uno de ellos durante este estado de alarma para ir convirtiéndose de facto en un rey sol, en un gobernante sin control de nadie, que no tiene, en fin, ningún contrapoder que le frene y que hace lo que realmente le da la gana. Aplicando a nivel de la nación, aplicando a nivel de la sociedad lo que ha aplicado dentro de su partido y le ha ido tan bien. El Parlamento no controla el Ejecutivo, tratan de que el Poder Judicial no controle los actos ilegales del Ejecutivo,
cuentan para ello con la Fiscalía del Estado, que cualquier gran delincuente en España tiene que pedirse al fiscal para abogado de la defensa, o sea, no necesita un defensor, tiene que ser un gran delincuente de la secta, tiene que pedirse a la Fiscalía como abogado de la defensa. Entonces, él ha utilizado todo este periodo precisamente para ir tomando esas decisiones y para acelerar un proceso de demolición de la democracia que en una situación de normalidad hubiera necesitado varios años. En 2 años se ha cargado el trabajo de un par de generaciones para cohesionar a la sociedad española y para unir a los españoles y para pasar de la confrontación de la guerra y de la posguerra a la sociedad, en fin, plural y democrática en la que vivimos. Y todo lo ha hecho siguiendo una estrategia, para conseguir ese objetivo de poder absoluto en el que él se encuentra con esa personalidad psicopática que tiene perfectamente a gusto y con los socios que ha elegido, porque claro, hay todavía mucha buena gente que se empeña en colocar como malo de la película a Iglesias y como el bueno y el moderado a Sánchez, ¿no? Cuando realmente a la gente se le quiere olvidar, claro, se le olvida porque se le quiere olvidar que Sánchez eligió a Iglesias como eligió a Bildu y como eligió a los golpistas porque son como él, personas sin escrúpulos, que para conseguir su objetivo hacen lo que haga falta hacer, con quien sea y como sea, lo que haga falta hacer. Y eso es lo que tenemos. O sea, me preguntaba esta mañana un compañero tuyo, me preguntaba, bueno, pero también en otros países de Europa ha habido restricciones y nadie dice que hayan restringido las libertades. Es que no hay ningún país de Europa que haya anulado la capacidad de control del Parlamento respecto de la acción del gobierno. No hay ningún país de Europa que haya aprovechado la pandemia para cargarse la independencia de la justicia, para hacer una ley de educación como la que han hecho en España, para hacer una ley de telecomunicaciones que dice en su articulado que pueden controlar los medios de comunicación y las redes, para que un instituto público como es el CIS pregunte a los ciudadanos si les parecería bien que solo hubiera noticias oficiales y que desapareciera la libertad de prensa y la libertad de opinión. Bueno, es que eso solo ocurre en España, donde tenemos un presidente que ha conseguido que España se convierta en una anomalía en Europa desde la perspectiva democrática. Sí, totalmente, es que es así. Y además, bueno, también aquí podríamos hablar del papel que tuvo el Partido Popular como oposición al respecto de ese cierre por completo de control parlamentario. Pero es que es una desgracia. Es que el problema de España... El peor gobierno y la peor oposición en el peor momento para España. Así que no hay que esperar que ellos nos saquen del agujero. Tenemos que ser la sociedad la que reaccione. Tenemos que reaccionar y entonces la primera reacción es conocer las cosas. No, conocer lo que está ocurriendo, conocer por qué ocurre, cómo ocurre y bueno, ir tomando posiciones y estar preparados para ese día que llegará en el que podremos salir por millones a la calle y echarlos a gorrazos, porque es lo que hay que hacer. Sí, ojalá llegue ese día, pero bueno, de momento, como bien dices, el conocimiento es la mejor arma contra este gobierno y en este libro, Rosa Díez, La demolición, aquí se ve perfecto, es donde refleja pues paso a paso todo lo que se ha ido cometiendo y sobre todo qué es lo que se quiere conseguir. Así que lo recomiendo a todo el mundo. En librerías ya lo tenéis disponible en todas las librerías y también en Amazon, por si alguno quiere salir ahora tal y como están las cosas con el COVID-19. Pues Rosa, ha sido un placer tenerte de nuevo por aquí, con nosotros. Muchas gracias. Y nada, te deseo mucho éxito. Estoy seguro que este libro va a tenerlo. Y gracias por tu valentía siempre por defender la libertad de los españoles. Cuídate mucho. Un abrazo, chao. Un beso. Pues esto fue lo que nos contó Rosa, así que ya lo saben, lo tienen disponible en todas las librerías, también a través de Amazon. Y de verdad yo les recomiendo el libro, se lee muy rápido, muy ameno, pero son diagnósticos muy, muy certeros. Y ya lo sé, me tengo que cortar el pelo. Esta semana prometo sacar tiempo, no me lo digan más. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo de Jano, suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas. Gracias.